Veníamos veraniegos y refrescoche, 14 grados la temperatura a las 20:01 en Montevideo. Les damos la bienvenida a otra noche de domingo en vivo en La Letra Chica. Maite Sarasola, ¿cómo estás? Jorge Temponi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, 3 bloques, 3 contenidos. Empezaremos hablando de la ley antilavado, del proyecto de ley que ya se aprobó en el Senado, que envió el gobierno y ya se aprobó en el Senado. Y qué particularidades tiene, qué cambios introduce. Y aprovecharemos a hablar en general de cuáles son los sectores más sensibles en nuestro país con respecto al tema y otras cuestiones con Ricardo Gil Iribarne. También vamos a poner el foco sobre varias denuncias que hace el Sindicato de Trabajadoras Domésticas porque hablan de malos tratos, amenazas de despido, no reconocimiento de derechos adquiridos y también de precariedad. Vamos a conversar justamente con la presidenta de este sindicato, Laura Rivero. Y en el último bloque hablaremos de nuestra ascendencia indígena a partir de estudios genéticos hechos aquí en nuestro país que marcan que aproximadamente el 34% de nuestra población tiene algún ancestro de pueblos originarios. Lo haremos con la docente e investigadora Mónica Sanz. Empezó La Letra Chica. La lucha contra el lavado de activos y contra el lavado de dinero es un compromiso central del gobierno. Seguramente cuando hablamos de seguridad en Uruguay, de poco hablamos de este tipo de delitos. Normalmente la sociedad, cuando estamos en este tipo de discusiones, nos hablan de la inseguridad que se genera por otro tipo de delitos como la rapiña o otro tipo de sucesos que generan este tipo de alarma. Para nosotros, la lucha contra todos esos delitos, en particular contra este delito del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, es clave. Los controles antilavado se flexibilizaron con la ley de urgente consideración y el Frente Amplio dice que hay que volver a topes más bajos. $100.000 es el precio de una casa humilde. Eso es lo que está habilitado en las transferencias, que se hacen con controles más laxos, no sin controles, sin tanta exigencia de documentos, por supuesto. En Uruguay, como cualquier otro país, existen debilidades institucionales que hacen que pueda permear las redes del narcotráfico o del crimen organizado. El tema de la corrupción, el tema de financiamiento a partidos políticos, es un tema que en Uruguay parece ser que no lo vamos a abordar nunca. Yo creo que en Uruguay tenemos una percepción de autocomplacencia muy fuerte. Creemos que como Uruguay no hay, que en Uruguay no pasa, que en Uruguay no está. Y yo creo que en Uruguay las cosas pasan. Si alguien cree, simplificadamente, que la derrota al narcoterrorismo se va a combatir por acelerar el tema de la ley de lavado de activos, no entendió nada. El Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento un proyecto de modificación de la ley de lavado porque hay que corregir, es necesario corregir una serie de cuestiones que a nuestro juicio no están bien. Lo más importante es lo operativo. ¿Podemos decir que en el Uruguay no se lava dinero? Y yo creo que podemos decirlo, no nos va a creer nadie. Les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089 y también que estamos saliendo en vivo por YouTube. Y ahí pueden ver nuestras redes. Perfecto, nos metemos en tema porque con votos de todos los partidos políticos el Senado le dio media sanción a la ley contra el lavado de activos. El proyecto fue aprobado en general por 27 votos en 28, el único que votó en contra fue Gustavo Zubía del Partido Colorado. Bueno, pasa ahora a diputados para intentar transformarse en ley y para conversar sobre esto recibimos a Ricardo Gil Iribarne, que es contador público, fue secretario general de antilavado y ahora es asesor de la Senaclaft, esa sigla que implica el largo nombre de Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. También ocupó en su momento el cargo de presidente de la Junta de Transparencia de la JUTEP. Gil Iribarne, gracias. Buenas noches. Un gusto, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Arranquemos por lo que fue el motivo que aceleró un poco el tratamiento de este tema en el Parlamento, que tiene que ver con el atentado a la fiscal subrogante Mónica Ferrero. El mismo presidente se pidió en su momento que se acelerara el tratamiento del tema. ¿Le parece que de alguna manera este atentado mostró que era necesario vincular cuestiones que quizás nos cuesta un poco vincular? Si hablamos el miércoles, escuchaba por ejemplo al senador Sergio Botana del Partido Nacional en el Parlamento decir que el vincular el atentado de Ferrero con el lavado de activos era algo que no tenía un fundamento.
¿Cómo lo ve usted este tema? Yo lo veo así. Hace mucho tiempo que distintos actores venimos señalando que existen riesgos para Uruguay a partir de debilidades que tenemos, junto con algunas fortalezas, y a partir de lo que está pasando en toda la región. A muchos de nosotros nos dijeron que éramos alarmistas, que eso no iba a pasar, que en Uruguay esas cosas no pasan. Entonces creo que lo que demuestra en primer lugar el atentado contra la fiscal de corte es que esas cosas pasan y van a seguir pasando si no hacemos nada. Yo creo que ese es la primera conclusión. Dejémonos de jorobar con que Uruguay está al margen del mundo. Dejemos de jorobar que a nosotros no nos va a pasar porque tenemos alguna extraña vacuna que nos facilita estar al margen de la violencia y al margen del crimen organizado que campea en toda la región, y asumamos que estamos en problemas. Si los asumimos en serio, podemos hacer cosas y mitigar esos riesgos. Si no seguimos haciendo los distraídos, seguramente nos van a pasar cosas peores. Lo segundo es cierto que casi ningún uruguayo se siente víctima del lavado. Nos sentimos víctimas de la violencia en los barrios, de los sicarios, de la droga que afecta a la familia, de los robos, pero el lavado es una cosa muy lejana que nos parece que lo hacen otros, no tan malos como los criminales de la gorrita para atrás y la moto. Creo que lo otro que hay que tener en cuenta es que atrás de la violencia en los barrios, atrás de los barrios a los que nos gusta mirar cuando hablamos de crímenes, porque miramos siempre para el mismo lado, Cerro Norte, Casabó, Marconi, no miramos para el lado de la costa. Esos criminales son parte de una estructura delictiva que mueve plata. El crimen organizado son delitos por plata. Y lo que se gana en el barrio es una ínfima parte comparado con lo que ganan otros escalones de la cadena. Ahí hay distribuidores, hay mayoristas, hay capataces, hay asesores y hay dueños del negocio que ganan muchísima plata. Entonces no es cierto que los lavadores o los señores de crímenes de cuello blanco, como a veces se los llama, no tengan nada que ver con la sangre de los uruguayos. Tienen mucho que ver con la sangre, con la violencia y con la inseguridad. Entonces una mirada integral lo que nos dice es, no es el único problema, lo único que tenemos que hacer no es combatir el lavado, es parte de un análisis integral donde de la misma manera que nos tenemos que preocupar por lo que pasa en los barrios, tenemos que mirar quiénes son y quiénes lucran con la plata que se genera, que es muchísima plata. Ya entraremos en detalles de esta nueva ley, ¿no? De esto que se está discutiendo, pero ahora que dice eso pienso, ¿hay experiencias internacionales a propósito de que al atacar el lavado de activos esto colaborara de manera sustancial o que colaborara de alguna manera con disminuir la violencia generada por el narcotráfico? Yo creo que sí, creo que la hay. Sería largo hacer un resumen, pero también hay experiencias nacionales. Ajá. O sea, nosotros en el año 2006 acá se desarticuló una organización que lavaba dinero para un cártel colombiano. Se desarticuló, o sea, desaparecieron del mapa de Uruguay y desaparecieron de Brasil, donde también estaban operando. Entonces, ¿se acabó la violencia? No, obviamente no, y yo creo que tenemos que asumir que hay ciertos riesgos que no se van a eliminar nunca. Lo que debemos hacer es mitigarlos, achicar el riesgo, hacerle más difícil la cosa a los delincuentes. Y de vez en cuando agarrar a alguno, y de vez en cuando sacarle esa plata, que es lo que más le duele. Lo que más le duele es el bolsillo. Entonces, yo creo que efectivamente hay además mucho trabajo teórico que te muestra de qué manera justamente la violencia del barrio tiene que ver con la no violencia del señor de corbata que mueve los hilos de las finanzas de los delincuentes. Hablando ya de algunas especificidades de este proyecto de ley, desde la oposición se cuestiona que se proponga la eliminación de la Fiscalía especializada en delitos de lavado de activos. Esto está en el proyecto. ¿Qué valoración hace sobre esto? Dos cosas. Primero, la CENACLAF estuvo de acuerdo con ese planteo. El planteo nace de la Fiscalía de Corte. Nosotros lo compartimos a partir de un balance
lo más serio posible de los resultados que ha tenido, no este diseño institucional, sino los últimos 3 o 4 diseños, porque hemos cambiado muchas veces el diseño. Y los resultados han empeorado. Entonces yo creo que es claro ahí, y creo que por eso la fiscal general lo ha planteado, es claro ahí que hay que cambiar. 2 cosas. Primero, no es un cambio fácil, no hay receta mágica. Cualquier cambio que se haga, y lo tiene que hacer la Fiscalía, y la ley dice que lo va a hacer la Fiscalía, que es la que sabe de esos temas, cualquier cambio que se haga nos genera nuevos problemas, tenemos que resolver. Lo otro es, nosotros estuvimos 4 veces en el Parlamento en los últimos tiempos, no es cierto que toda la oposición esté en contra. Nosotros tenemos representantes de la oposición que manifestaron y están en las actas, tanto la doctora Graciela Bianchi como el senador Bodaberry manifestaron estar de acuerdo con el planteo, por la misma razón que lo planteamos nosotros, que estamos de acuerdo nosotros, que es, no hay ninguna recomendación internacional que diga que tenés que tener una fiscalía especializada. Sí hay una recomendación internacional, un estándar internacional, que lo recoge la ley uruguaya, que dice que si investigás el lavado lejos, separado del delito que le dio origen, no vas a encontrar nada. Lo que se recomienda es una investigación conjunta del delito precedente, que es el delito que genera la plata, con el lavado de activos. Eso hoy no está pasando, se ha separado esa investigación, y cuando te hablo de resultados, digo, es la consecuencia de esa separación. Como cuando Uruguay tuvo buenos resultados, y Uruguay, por ejemplo, en la evaluación del 2019, la evaluación internacional, Uruguay tenía 50 condenas en 3 años, era porque se trabajaba de manera conjunta. Por lavado, 50 condenas por lavado. O sea, Uruguay tenía 2005, 0 de todo, 0 condenas, 0 procesamientos, 0 decomiso. 2009, 33 procesamientos. Era código viejo, todavía las condenas demoraban. 2019, 50 condenas. Hace poco leí un artículo donde el fiscal especializado decía, desde que se creó la Fiscalía en febrero de 2023, ha habido 6 condenas. En el 2019 nos dijeron 50 son pocas, y nosotros decíamos son pocas. 6 son poquísimas. Entonces, acá el tema no es el fiscal o las personas, acá el tema es el diseño y de qué manera asumimos que es un problema de todos. Me parece que hay que parar con eso de que siempre el problema es el otro, ¿no? Sea la oposición o sea el Estado. Yo tuve casi 5 años como ciudadano silvestre en mi casa, y cada vez que veía a un gobernante decir, no, nosotros hicimos todo bien, el problema es este otro organismo que falló, me molestaba mucho. Entonces creo que nosotros tenemos que entrar a reconocer que el Estado tiene que dar respuesta a estos temas, no podemos pasarnos las pelotas unos a otros, y en este tema el país tiene problemas serios, el atentado de la fiscal lo confirma, no lo demuestra porque ya venía demostrado, lo confirma. Si seguimos con la polémica político-partidaria, si seguimos pasándonos cuentas unos a otros, seguramente vamos a estar peor en poco tiempo. Ricardo, vamos a salir de estudio para tener otra mirada sobre este tema, porque durante lo que fue el tratamiento de este proyecto en la Comisión de Hacienda asistieron varias delegaciones de profesionales que plantearon justamente reparos, entre otras cosas, al considerar, por ejemplo, que el proyecto no resuelve el problema del crimen organizado, ya que las carencias, señalan, no son normativas, sino operativas, y quien está con... No tenemos el móvil. Bueno, teníamos el móvil. Igual ya fuimos adelantando de qué va a ir el móvil. Estaba saliendo muy linda la presentación. Así que ahora vamos a seguir con usted con los cambios a la normativa. Hablemos de algunos de estos cambios entonces y para ver qué le parecen. La reducción del tope máximo para el uso de efectivo en transferencias y negocios jurídicos. Esto pasa de 1 millón, baja a 270.000 unidades indexadas, que en dólares sería que baja de 160.000 a 43.000 dólares. También está la inclusión de nuevos delitos precedentes al lavado y un conjunto de cambios en las potestades de los organismos que están involucrados en la represión del lavado. Hablemos sobre algunos de estos cambios y qué le parecen. ¿Cuántos días me das para contestar todo eso? 5 minutos. Bueno, el tope efectivo cambió. Cambió en el Senado y nosotros estamos de acuerdo con que es un buen cambio. En realidad, hoy hay un doble tope. El primer tope era 270, bajó a 200, es más bajo, el tope normal. Son 200.000 URs, que son 31.000 dólares más o menos. Pero se agrega que cuando el negocio es muy grande,
$31.000 puede ser una pata muy chica. Entonces, bueno, en los casos de negocios grandes, hasta un 5% del monto total puede pagarse en efectivo, con otro tope más alto, que son 450.000 unidades indexadas. Eso fue una propuesta con un proyecto de ley del senador Bordaberry. A nosotros nos pareció bien, porque además todo el tema de los umbrales, de los topes, siempre es discutible. ¿Por qué son 40, 50? No. Lo que es clarísimo es que 155.000, como son hoy, es una barbaridad de alto. ¿Por qué? Porque bajando el tope evitamos que los delincuentes delincan. No. Lo que sí hacemos, pensando no en que la ley es maravillosa que resuelve los problemas, sino que tenemos que investigar y castigar, que cuando estamos con una investigación hoy, no tenemos trazabilidad. ¿No? Hoy, frente a y son casos de estos meses, frente a $140.000 de pago, fuera efectivo. Anda a buscar de dónde vino la plata. Entonces, ese tope, más que por una barrera infranqueable, lo que hace a los investigadores, nos permite tener más trazabilidad. Después, este proyecto es un proyecto muy económico, austero. ¿Por qué? Porque todos los proyectos, todas las leyes en Uruguay siempre aumentaron dos cosas: el número de sujetos obligados y el número de delitos precedentes, que generan lavado. En este caso se incorpora algún delito que genera lavado. ¿Cuál es el más importante? Ciberdelito. ¿Por qué? Porque hoy en Uruguay y en el mundo es una forma ya muy utilizada para lavar dinero. Tenemos que incorporarlo y tenemos que hacer lo que viene antes, durante y después. Capacitarnos para investigar ciberdelitos, que Uruguay, más allá que es un país que tiene muchísimo potencial en temas informáticos, en materia de investigaciones no tiene el mismo potencial. No tenemos investigadores que sepan de eso como podríamos tenerlo y tenemos que generarlos. Con respecto a los sujetos obligados, esta ley en realidad no incorpora ningún sujeto obligado más. Pasa a dos categorías del Banco Central a la CENACLAF, pero ya eran sujetos obligados. ¿Por qué? Yo les decía, tenemos, según declaró el fiscal especializado, de su fiscalía tuvo 6 condenas desde hace 2 años y medio. Tenemos como sujeto obligado los bancos, las casas de cambio, las financieras, las redes de pago, los contadores, los abogados, los escribanos, la zona franca, los casinos, etcétera, etcétera. Y no agarramos a nadie. Entonces, vamos a hacernos trampas diciendo, no, ahora agregamos de sujeto obligado a los vendedores de autos de alta gama y solucionamos el problema. Mentira. Si con lo que tenemos, que es lo más importante, no lo hacemos, mucho menos, y tenemos 14.000 sujetos obligados, mucho menos lo vamos a hacer con las automotoras. Pero además, el razonamiento nuestro, además de eso que es criterio general, un criterio especial, precisamos trasladarlo a una responsabilidad del sector privado en el tema de las automotoras, o la información que tiene el Estado nos permite hacer investigaciones sólidas. Nosotros pensamos que sí, que el Estado tiene información y la CENACLAF accede. Información de registro, información de SUSIBE, información de las intendencias, información de la DGI, para poder analizar el mercado de los autos de alta gama, que no son 2 millones de autos en el Uruguay, y 2 millones de personas que compran autos de alta gama, para decir, el Estado cumple en ese caso con un rol que en otros casos no lo puede cumplir. Porque comprar un auto, comprar una casa o abrir una cuenta corriente, de por sí no es un delito. Entonces precisás que la sociedad, actores de la sociedad privada te ayuden. Pero en este caso pensamos que no es necesario recargar a nadie y que el Estado lo puede hacer, y también romper con el mito de que te pongo el sujeto obligado y se acabó el problema. Es mentira. Si no, trabajamos por... Y ahí sí coincido que no hay ley mágica. No es cierto que ninguna ley nos solucione estos problemas. Esta ley lo que tiene, este proyecto lo que tiene de bueno es que apunta mucho a cuestiones operativas. O sea, a poder trabajar mejor. Entonces, cuando decimos que la CENACLAF tiene alguna potestad más, como retirar documentación o respaldos informáticos, cuando hablamos de el tope de efectivo, cuando vemos que el artículo que se cambió primero que nada fue mejorar la coordinación dentro de los organismos del Estado para que compartan información y trabajen juntos, ese tipo de cosas no son para la teoría, son para que mañana tengamos más herramientas. Hoy no las teníamos, hoy tenemos herramientas.
Yo hace 5 años que vengo diciendo acá el problema no es una ley y no voy a cambiar de opinión ahora. ¿No? Entonces, el que dice que esta ley es mágica no es cierto. El que dice que la ley no sirve para nada tampoco es cierto. Vamos a trabajar mejor. Yo creo que el punto ahí, como muchas cosas en este tema, equilibrio y sentido común. Bien, ahora sí vamos a ir a escuchar la visión de la Asociación de Escribanos del Uruguay, porque Sofía Adri está justamente con la presidenta de la asociación, Jennifer Alfaro. Sofía, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros, ¿cómo se encuentran? Exactamente, estamos acá con Jennifer Alfaro, presidenta de la Asociación de Escribanos, debido a los reparos que tienen con respecto a las modificaciones que se están planteando en Parlamento con la ley de lavado de activos. Jennifer, muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Cuáles son, a rasgos generales, esos reparos que ustedes plantean? Bueno, más que reparo tenemos una gran preocupación. Pensá que en ese proyecto se retrocede en el sistema y volvemos a duplicar controles, es decir, hasta ahora tenemos una presunción de que la operación es de alguna manera de bajo riesgo cuando el dinero está bancarizado, es decir, ya instituciones de intermediación financiera con estructuras importantes hicieron controles al momento que el dinero entra en el banco. A partir de este proyecto lo que se impulsa es que controlemos de manera más intensificada, de alguna manera, una mayor vigilancia por parte de los escribanos. Parece que no se logra comprender que los escribanos en el Uruguay no tienen grandes estructuras. Son profesionales universitarios muy preparados para un asesoramiento jurídico, para dar certeza, la fe pública, pero que no estamos capacitados y sobre todo no tenemos los sistemas informáticos. Afrontar esa complejidad que es evaluar el origen de los fondos en algunas operaciones. Por supuesto que hemos aprendido, por supuesto que estamos dispuestos a colaborar con el país, pero que se nos sancione por ello, porque la población tiene que entender que no es que se nos va a sancionar si hay una operación y se hizo lavado, sino que se nos sanciona por no hacer los severos controles que la normativa propone, incluso en hipótesis en que están lejos, totalmente lejos de una operación de lavado. Incluso cuando conocemos a los vecinos que intervienen en el mismo, si nos salteamos algún paso en el control, podemos ser sancionados hasta con multas. Entonces, ese es el primer punto que nos preocupa. Nos preocupa también cómo se va a aplicar esta ley que cambia las reglas de juego a las operaciones que ya están en curso. Es decir, hay gente que ya firmó promesas, que ya formó boletos de reserva. ¿Cómo se va a aplicar esto? Porque en el pasado tuvimos experiencias muy negativas de normas que se cambiaba constantemente con decretos, con diferente reglamentación, y eso genera una gran inseguridad jurídica. Los cambios normativos deben de hacerse de forma reflexiva, por eso es que fuimos al Parlamento a que nos escuche. Es verdad que se incluyen otras operaciones nuevas de control, que es muy discutible, como la permuta. Se pretende que nosotros comparemos, ¿verdad?, la equivalencia del valor de los bienes para ver si tiene sentido. En algunos casos es muy claro, pero en otros es muy subjetivo y realmente se va a dar problemas. Se traslada a nosotros demasiada carga y creemos que eso se debe en parte a tomar preceptos, lineamientos, experiencias de otros países. Incluso las entidades referentes en esta materia, digo Gafi, para hablar de una de ellas, establece que se debe adaptar la normativa a la realidad de cada país y se debe evaluar las operaciones que tienen verdadero riesgo. En el país no preponderan las permutas, no preponderan estas operaciones no bancarizadas que generan riesgo de lavado, por lo tanto, no entendemos, resulta ineficiente y recargan a los profesionales escribanos con algo que, te digo, genera grandes preocupaciones, estrés. En definitiva, somos trabajadores que vivimos bajo un estrés insoportable, con miedo a que la Senaclaf, que es la Secretaría de Lavado de Activos, venga a sancionarnos y a cuestionar nuestra labor. Y eso nos saca el foco a realizar nuestro verdadero trabajo, que es asesorar a la familia, al empresario, para tener seguridad en los negocios, en la adquisición de bienes. Es una gran preocupación. Entiendo también que tienen reparos en cuanto a la privacidad del cliente. ¿Podrías explicar un poco eso? Es que cumplir con esta labor, incluso con un dinero que está bancarizado, nos obliga a preguntar más al cliente. Nosotros siempre tenemos ya la obligación básica de conocer al cliente, ¿verdad? Tener una carpeta por cada uno, eso siempre. Revisar ciertas listas para ver si la persona es políticamente expuesta, etcétera. Eso es como básico y lo cumplimos generalmente. Pero con esto
al llevarnos en muchos casos a intensificar, a evaluar otra categoría del riesgo, le tenemos que pedir que nos explique de dónde hubo los fondos. Y estamos hablando de que la mayoría de los uruguayos, bueno, lo produjo o de una venta, eso es un caso más simple, o del ahorro. Y nuestra capacidad para evaluar el ahorro del vecino, del cliente, de la mayoría de los que nos están escuchando, es muy difícil y nos obliga a pedirle información, a pedirle, ¿verdad?, qué gana, a que nos presente los recibos de sueldo. Es muy incómodo para el escribano de confianza, que es lo que nosotros queremos mantener, que el cliente, para denominarlo de una manera, porque se vuelve alguien muy cercano del escribano, venga a realizar sus operaciones con tranquilidad y que no se sienta como que nosotros lo estamos investigando, como que nos inmiscuimos en la vida privada. No podemos perder de vista que la mayoría de los escribanos trabaja en pequeñas ciudades, trabaja en lugares donde, ¿y para quién? Para sus vecinos. Entonces, es a sus vecinos que le tiene que pedir, tráeme tus recibos de sueldo, tráeme, ¿verdad?, la pensión que recibiste, probame lo que ganás y cómo lo ganaste. Eso choca contra la confianza y nos pone en una situación no solamente de riesgo, porque si realmente hay un delito de por medio nos pone bajo riesgo, sino también rompe la confianza y eso, por supuesto, que también es preocupante. Eso en ese sentido, ¿qué tipo de consecuencias podría tener en la labor del escribano? Porque también uno podría pensar que al exigirse eso a todos, por una cuestión de competencia no debería haber problema porque a todos se les exige, digamos. No, nosotros no nos preocupa la competencia porque entre nosotros, quiero decir, desde este punto de vista todos tendrían que cumplirlo. Pero sin duda, para aquellos que hace muchos años trabajan con los clientes, no se exime esa obligación. O sea, esto se lo vamos a tener que pedir a todos y además se nos pide mantener el seguimiento y actualizada la información. Cuando el cliente viene aisladamente a comprar una casa, un terreno, un auto, y luego por mucho tiempo quizás no controla al escribano, ¿cómo le hacemos seguimiento? Está pensado para otro tipo de notariado, para otro tipo de estructura y para otras instituciones. En un banco esto es distinto, para el que ve continuamente los fondos que maneja la persona. Pero para un escribano no se realiza de esta manera. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían entonces las formas de garantizar la transparencia y combatir el lavado sin quizás tocar todas esas cosas que está mencionando? Bueno, nosotros no tenemos claro, y lo hemos pedido muchas veces al Banco Central, cuando hace referencia a que hay bajos reportes de operaciones sospechosas o que hay algo que está faltando en la eficacia de los controles, no tenemos datos. Nosotros no hay un número de escribanos que salga a la luz involucrado en operaciones de este tipo. Hay escribanos sancionados y en muchos casos sancionados, ¿por qué? Porque no cumplieron, a juicio del controlador, alguno de los controles con la severidad, muchas veces por omitir controles documentales, es decir, no agregó a la carpeta la información de un formulario de la sociedad tal. No decimos que no es importante, nosotros estamos preparando como Asociación de Escribanos, damos incluso servicios gratuitos que simplifiquen esta tarea tan compleja, pero necesitamos más comprensión de parte del Estado y de parte de quienes lo reglamentan. Tú decías la eficacia. Nosotros tenemos que apuntar verdaderamente a aumentar controles, y acá lo hablamos como sistema, como país, a controles que realmente sean efectivos. Si se nos está pidiendo más allá de lo que nuestra estructura y nuestra capacidad puede hacer, ¿vamos a aumentar la eficacia en la persecución de estos crímenes o solamente vamos a cumplir con un casillerito en un cuestionario y van a resultar profesionales recargados? ¿Es realmente esto eficaz o estamos copiando recetas sin analizar lo que verdaderamente nuestro país necesita? Porque vos me das la oportunidad de aclarar que los profesionales escribanos están muy interesados en mantener el estatus del país y la seguridad jurídica, incluyendo el evitar el ingreso de la criminalidad. Eso es fundamental para el país porque nuestra tarea, nuestros ingresos están unidos al éxito de la economía nacional y por lo tanto estamos de acuerdo con que el país se blinde. Ahora, no creemos que nosotros somos la vía para ello. Última, brevemente, porque nos queda poco tiempo, pero ¿cómo ha sido la respuesta por parte del sector político a sus reclamos? Se han juntado con la comisión de senadores, ahora pasa a diputados. ¿Cómo ha sido recibido? Como todo, la recepción ha sido respetuosa. Ahora nosotros nos vemos que en el resultado de las normas que se van aprobando, esto se vea reflejado.
Creemos que hay mucho para trabajar y que no se ha comprendido cabalmente la importancia y sobre todo la falta de eficacia. Si la eficacia solamente se va a presentar por más sanciones o multas a los escribanos, creemos que el país no es lo que necesita. Muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra de Jennifer Alfaro, presidenta de la Asociación de Escribanos, a propósito de la ley de lavado de activos y las modificaciones que se proponen hacer en el Parlamento. Volvemos con ustedes. Bien, Sofía, muchas gracias. Bueno, Ricardo, varios temas se trataron. No sé por dónde querés empezar. A ver, vamos a empezar por el final. Yo creo que es bueno que todos estemos de acuerdo con proteger al país. Lo que es malo es que yo esté de acuerdo, pero que lo hagan otros. Yo creo que acá el tema es qué puede hacer cada uno de nosotros para que el país esté protegido frente al crimen organizado. Los escribanos son sujetos obligados desde el año 2009, mucho antes que los contadores y que los abogados. Y yo lo que entiendo de lo que escuché es, al igual que en el 2009, que yo no quiero hacer eso. Lo puedo plantear de mil maneras, pero en el fondo lo que está planteado, yo no quiero hacer eso. Hay otros que lo hacen mejor que yo, como los bancos, y además no sé por qué me lo piden a mí, porque eso se ve que viene del exterior. Y además, creo que se plantea algo que es bastante sistemático, porque además se toca en la ley ese tema de que si viene de un banco es de bajo riesgo, eso se modifica, y se modifica porque para nosotros es una barbaridad, por muchos motivos. Primero, eso supone que le tiro el control a los bancos y que los bancos controlan bien. En Uruguay y en el mundo está demostrado que los bancos no siempre controlan bien. Bueno, pasó lo de Conexión Ganadera, por ejemplo. Fíjate en el mundo cuáles son los principales casos de lavado que se arreglan con multas supermillonarias y en todos participan bancos. ¿Se duplican controles? Yo creo que no, y si se duplican está mal. No se tendrían que duplicar. Lo que ha sucedido es que, y lo hemos verificado en todas las inspecciones que hemos hecho sin sanciones, que a partir de eso, bueno, si viene de un banco, está todo bien, no reviso nada. Eso implica algo contrario al espíritu de todo esto y a lo que dice nuestra ley, que es, acá lo central es analizar los riesgos. No podés hacer para todos los clientes lo mismo, porque no todos tus clientes son iguales. Dejemos los escribanos, pongamos el Banco República. Si yo te digo que el 1.200.000 clientes los voy a estudiar todos igual, yo te digo, no lo hagas. Vos tenés 300, 400.000 que son jubilados, laburantes con salario mensual. Ahí el riesgo está acotado. Fíjate que no haya un salto en los ingresos y con eso está. Si me decís que vas a contar a todos, te digo, no, no lo hagas. Lo mismo pasa con los escribanos, los contadores, los abogados o los que sean. Si me decís, como se dijo, que trabajás en un pueblo chico, en una ciudad del interior y que conocés a todo el mundo, genial. No tenés que hacer casi nada, salvo poner que los conocés de toda la vida, que sabés lo que gana, conocés a su familia y que considerás que es de bajo riesgo. Está perfecto. Eso es lo que hay que hacer. Y si viene uno del exterior a comprar un campo, no sé qué, ahí sí, afinar los controles. Pero plantéatelo al revés. Si yo conozco al flaco Lucho de toda la vida del pueblo, ¿no? Y sé dónde pone la bicicleta y el candado y los palillos que se ponen en el pantalón para no ensuciarse con la cadena, si un día me aparece con un cheque de $100.000, yo no puedo decir es de bajo riesgo porque vino bancarizado. Lucho, esto es mucho, le dirías o algo así. Y yo le diría algo así. Ricardo, entonces, una cosita. Sí. Entonces, el tema es, ¿tenés que pedirle a todo el mundo la vacuna al perro? No. La ley lo dice. El decreto que regula todo esto, que no quiero aburrir a la gente, el decreto 379 del 2018, artículo 10, dice enfoque basado en riesgo. Señores, apliquen la diligencia, el conocimiento, esa supuesta investigación, que no es investigación, que es conocimiento, según a quien tengan del otro lado. Si es un europeo que viene a invertir es una cosa, si es el Lucho es otra cosa. No hagas lo mismo. Hoy se está haciendo lo mismo si viene de un banco. Eso está mal y no nos preserva. Y ninguna de esas cosas te debería dar demasiado trabajo. La permuta, si efectivamente no es lo común, no te complica la vida. El otro día una escribana en el Parlamento dijo,
hace 30 años que soy escribana y nunca vi una permuta. Maravilloso, esto no te da ningún laburo. Ahora, al que le van a pagar con criptoactivos, que no es billete, que no es efectivo, que no es moneda, es una permuta, hoy no lo estás controlando. Y hoy se paga con criptoactivos mucha cosa en el Uruguay. ¿No? Además de la permuta de propiedades, que es una forma muy sencilla de lavar si nadie mira nada. Yo doy una propiedad de 10 pesos a cambio de una de 100, alguien ganó 90 maravillosamente y tiene como justificarlo. Entonces, me parece que en esto, y yo lo decía al final hoy, sentido común y equilibrio son claves. Si nosotros decimos esto y después alguien de la Senaclaf o del Banco Central va y sanciona porque no cumpliste con el literal B del inciso C del artículo tal, está mal. Nosotros no queremos que pase eso. Y estamos tratando de evitarlo porque nos consta que puede pasar. Ahora, si del otro lado el tema es, a mí me encanta todo esto que se hace, pero que lo hagan otros, y cada cosa que se plantea me lleva a cuestionar el sistema, yo digo, no, si cuestionas el sistema, te va a seguir pasando como te está pasando 16 años después, que vamos a seguir con problemas. El cómo es lo que hay que discutir. ¿Cómo hacemos para que no haya una recarga de trabajo? ¿Cómo hacemos para que no se dupliquen controles? ¿Cómo hacemos para que algunos planteos razonables que nos puedan hacer se tomen en cuenta? En esta ley, por ejemplo, un planteo que no hicieron los escribanos, que hicieron los contadores, era que se bajaban los umbrales, se unificaban los umbrales de todos los delitos. Hay delitos que son delitos por arriba de tanta plata. ¿No? Rapiña y además defraudación tributaria. Se bajaban todos al mismo nivel y la defraudación tributaria bajaba a la 10ª parte. Los contadores plantearon, es una bajada muy grande. Y nosotros dijimos, puede ser. Y hoy va a quedar, en vez de en 100.000 UI, va a quedar en 400.000 UI. ¿Por qué? Porque es razonable. También le dijimos, miren que nunca un contador reportó nada de esto. Nunca un contador vio nada raro de refraudación tributaria. Eso sí que suena raro. Solo un contador en 2024 hizo un reporte, solo un contador en 2023 hizo un reporte, algo está funcionando mal y eso no es culpa de la ley. Entonces, y lo último es, se insiste mucho con el tema de los costos. Pobrecito el profesional frente al banco. Es cierto, el banco tenemos que... La ley desde el año 2009 dice que una entidad gremial representativa de esos colectivos puede asumir un rol apoyando, haciendo economía de escala. ¿No? En vez de que lo haga el escribano de tal pueblo, el contador de Trinidad, que los colegios, las asociaciones, de alguna manera les brinden un servicio que tendrá un costo, pero mucho menor si lo repartimos entre 5.000 que si lo agarro yo solo, de manera de profesionalizar más eso, que los reportes sean mejores, que sean de mejor calidad, que el controlador, sea la Senaclaf o la UIAF, tenga la tranquilidad de que hay un trabajo serio atrás y que no hay el intento de rajar porque quiero al país, pero quiero más mi bolsillo. Ricardo, hay algo que está muy claro y es que para que alguien pueda lavar activos, sí o sí se necesita en algún momento de la capacidad y el desempeño de algún profesional. Eso es necesario para lavar dinero, ¿o no? No. ¿No? ¿No necesita un escribano o un abogado? No. ¿Y cómo se hace entonces? Depende. Si tú mirás las últimas condenas, además de ser muy pocas, sí, es lo que yo amablemente defino como chiquitaje. Entonces, si vos agarras al tipo de la Boca, le encontrás la droga, le encontrás armas, le encontrás a los cómplices y le encontrás una motito o un autito, se lo sacás porque lavó plata. Claro. Él con lo que ganó lavó plata. Sí. El tema es que estás en el chiquitaje, estás en la última escala. Cuando vas a una escala mayor, ahí va, yo me refería vas más arriba en la cadena delictiva, sí aparecen los profesionales. Y sí tenemos en Uruguay casos con profesionales. Porque Alfaro dijo en un momento que no hay escribanos involucrados en casos de lavado. Hay escribanos, pero me parece que hay una confusión grande que es peligrosa. El sistema de sujeto obligado no es porque sean sospechosos. Si son sospechosos, si son delincuentes, tienen que ir presos. No le voy a decir reportame nada, no me voy a decir hacer debida diligencia, nada. Tenés que ir preso porque colaborás con los delincuentes. El sistema de sujeto obligado está previsto para el que puede ser usado por los delincuentes, de buena fe, por error, por lo que sea.
Son dos planos distintos. En el plano administrativo hay una serie de obligaciones que ojalá sean lo más sensatas posibles, lo más razonables posibles y lo mejor implementadas posible. En el plano delictivo, si sos cómplice y tenés que ir preso. Y la condena más grande que yo conozco en Uruguay es de un contador, no un escribano, un contador, pero en una organización que lavaba plata para los colombianos con una estructura muy sofisticada, que fue procesado, apeló, fue condenado, apeló, fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque los contadores sí llegan hasta ahí, el gurí del barrio no llega hasta ahí, y marchó el espiedo y terminó con 10 años de condena. Entonces, ese hombre le hacía todo el laburo fino a los colombianos en Uruguay y a un equipo uruguayo en Uruguay, pero era el que, por ejemplo, y ahí hubo escribanos que no fueron suficientes las pruebas para su condena, donde había venta de propiedades con pacto de retroventa, compra de una propiedad por una sociedad de un paraíso fiscal que le hipotecaba con la sociedad de otro paraíso fiscal. Entonces, tenés que probar que la primera de ellos y que la segunda era de ellos con paraísos fiscales que no te dan información, eran cositas bien hechas. El mismo escribano estuvo en el caso de un griego que lavó plata en Uruguay. ¿El contador, dijiste? O... No, el escribano. El escribano. El escribano que estuvo implicado en eso y fue archivado el caso 13 o 14 años después, donde el gran trabajo que alguien se tomó fue googlear el nombre de un cliente que resultó que estaba requerido en Grecia por haber sido coimeado por la Siemens. Eso le permitió a Uruguay incautarle y finalmente decomisarle $6 millones a ese señor. Googleando. No le tuvieron que pedir la vacuna del perro a nadie. No tuvieron que salir con una lupa a investigar. Googlearon. Entonces, lo más sencillo es hacer lo básico, decir que lo hiciste. Y si conoces a Juancito, decir que lo conoces de toda la vida. Y nadie te va a sancionar porque no pongas el artículo 4, inciso 3, literal 2. Entonces, es sentido común y es compromiso con esta sociedad. Con compromiso vamos a llegar a buenos acuerdos. Si lo que quiero es sacarme al lazo encima y decir que sí, pero no hacer, seguramente vamos a tener problemas. El país va a tener problemas. Hablemos un poco sobre el cierre de la charla del tema del fútbol en nuestro país, marcado como zona de riesgo. Cada día juego mejor. ¿Sí? Sí, sí. ¿De qué jugás? Va derecho Cuevero. La Fiscalía Antilavado investiga a Boston River, Sociedad Anónima Deportiva, por presunto lavado de activos en una triangulación con la Federación Venezolana de Fútbol. Esto por un lado. Por otro lado, circuló esta semana una foto de Paco Casal con el Betito Suárez, que posee 11 antecedentes penales vinculados al narcotráfico. ¿Qué riesgos hay en el fútbol al día de hoy? Todos los posibles y alguno más. ¿Por qué? El Gafi sacó, no me acuerdo si fue 2009 o 2003, un documento sobre los riesgos de lavado en el fútbol. El Gafi es el organismo mundial en estos temas. Más allá de que la presidenta de la Asociación de Escribanos no lo valore, lo integran 200 países, tiene más miembros que las Naciones Unidas, y es el que genera los estándares que no se los impone a ningún país, o mejor dicho, si el país no quiere tomarlos, no los toma, más allá de que te presionan, obviamente. Y Gafi sacó un muy buen documento planteando los riesgos en las transferencias, los riesgos con todos los intermediarios que conocemos que existen, los riesgos en la publicidad, los riesgos en las transmisiones televisivas, una serie de riesgos en un deporte que mueve mucha plata y que es muy poco transparente. ¿En Uruguay tenemos antecedentes? Sí, tenemos antecedentes del fútbol desde el año 2006-2007, si no me equivoco, no, capaz de 2007, con empresarios vinculados al fútbol, procesados por haber hecho cooperativas para meter droga en Europa pasando por Uruguay. ¿No? Te acostumbras a la plata fácil, el día que no descubrís ningún crack, te ofrecen un negocio, bueno, metemos droga en Europa. Eso pasó en Uruguay, no es leyenda. Y en ese año hubo 3 o 4 casos vinculados al fútbol. Entonces, ¿hay un riesgo allí? Sí. Tema en discusión está en la SAT, el fútbol. Yo creo que la SAT, Sociedades Anónimas Deportivas, son un elemento que existe en Uruguay desde el año 2001,
pero se potenciaron mucho recientemente, que además de todos los mismos riesgos, tienen un riesgo especial. Son sociedades con fines de lucro, donde hay gente que pone plata para ganar plata. ¿Son los mismos riesgos que un club histórico de las sociedades civiles? No. Unos tienen riesgo, el otro no. Todos tienen riesgo. Tienen riesgos comunes y algún riesgo distinto. Las SAT tienen un riesgo distinto, que es el que pone la plata. ¿Pero que es más difícil detectar la trazabilidad de esa plata que entra? En realidad es tan difícil como en otros casos. Sí. Lo que pasa es que en Uruguay se incorporaron las SAT hace unos pocos años como sujeto obligado, pero recién en este proyecto de ley estamos incorporando que hay que investigar, que hay que informarnos sobre quiénes son los que ponen el plata. Porque cuando hablamos de debida diligencia se habla del cliente. Pero bueno, ¿cuál es el cliente en el fútbol? ¿Es el jugador? ¿Es la sociedad anónima deportiva? ¿Es el contratista? Bueno, hoy estamos abarcando ese bueno, acá en la reglamentación tiene que incluirse que en el tema de la SAT el accionista o el socio también debe ser sujeto de análisis. ¿Eso quiere decir que los otros no tienen riesgo? No. Acá hay clubes que el día antes de empezar los campeonatos, que no lo pueden empezar porque no tienen plata y no son SAT, alguien pone la plata. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sabemos del origen de los fondos? ¿Qué sabemos? O sea, ¿son todos sanos la gente del fútbol? Yo digo, no son todos delincuentes, pero no son todos sanos, como en cualquier, como nosotros los contadores, no son todos sanos. Entonces lo que hay que hacer es analizar con sentido común y equilibrio cuáles son los riesgos para poderlos evitar. Entonces, en el fútbol es una zona de riesgo donde tenemos que hacer un análisis más profundo, específico, porque además de lo que ya pasó, ahora tenemos casos de clubes que estamos mirando para entender bien cuáles son los riesgos, que algunos son SAT y otros no. Y en todos encontramos problemas, en todos. Y además, lo sabemos los uruguayos, es un negocio que mueve muchísima plata y que es muy difícil saber por qué Juancito vale 3 millones de dólares hoy, 10 millones de dólares mañana, y a los 3 días que lo vendió Europa, 10 millones, volvió, porque en realidad no anduvo muy bien y no era tan bueno como parecía. Entonces, ¿hay posibilidades de lavar en fútbol? Hay. ¿Todos son lavadores delincuentes? No. Lo que tenemos que hacer es separar la paja del trigo. Hay clubes de tercera que son SAT, donde el riesgo seguramente es más bajo que en algún club de primera, que no es SAT, pero que mueve millones de dólares que el sacachispa de tercera no mueve, ni nunca va a mover. Ricardo, en 30 segundos. Así que titulares. Nunca hablé 30 segundos en mi vida. Se puede. Financiamiento de los partidos políticos. ¿Es importante poner el foco ahí también? Sí. Estamos en Uruguay. Ninguna duda. Ninguna duda. Y el país, yo entiendo, y esto es una opinión personal, que tiene mucho atraso y mucha autodefensa en ese sentido, ¿no? De alguna manera, ¿quiénes resuelven estos temas desde el punto de vista legislativo? Los partidos políticos. ¿Quién controla hoy esos temas? En primer lugar, la Corte Electoral, que es muy eficiente y muy sana controlando elecciones, pero no ha querido, no ha podido o no ha sabido meterse en este tema. Entonces vos tenés por un lado la CENACLAF, por otro lado la Corte Electoral, por otro lado la JUTEP, es una serie de organismos, pero lo lindo es que nadie controla casi nada. Entonces me parece que es una zona de riesgo donde los principales implicados o sujetos de análisis son quienes fijan las leyes. Y de vuelta, esto es mi opinión personal. Y quienes asignan recursos también. Y ¿no? quienes asignan recursos también. Las dos Entonces cosas. yo creo que estamos realmente atrasados y estamos también en una etapa de pseudo ingenuidad donde nos hacemos los distraídos. Ricardo Gil Iribarne, experto en estos temas de lavado, asesor de la CENACLAF. Gracias, nos reencontramos en cualquier momento. Gracias por acompañarnos. Bien, quédense que ya sigue más letra, chicas, ya venimos.
Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Parte de la familia y por eso sin derecho a reclamar. Así se percibía a las trabajadoras domésticas en Uruguay hasta hace unos años, cuando el sector fue regulado por ley. Desde 2006, Uruguay cuenta con una ley de trabajo doméstico. La trabajadora doméstica es un trabajador igual que todos los demás trabajadores. Hay muchos trabajadores que tienen en su casa una trabajadora doméstica. Y a veces hay mucha gente que no tiene la trabajadora doméstica registrada como corresponde en el BPS. El sueldo de la trabajadora doméstica era muy magro, nada que ver con lo de ahora. Lo que me pagaban estaba bien. Si tenía que quedarme más horas, me quedaba mucho más horas. Si sos trabajadora doméstica, tenés los siguientes derechos: a estar afiliada al Banco de Previsión Social, a trabajar como máximo 8 horas diarias y 44 semanales. Hay veces que tenés que un poquito explicarle a tus empleadores tus derechos. Mi patrona se iba de viaje y no te quería abonar esos días que no trabajaba. Llevé la fotocopia del Consejo de Salario, donde justamente hicimos esa conquista. Fui, se lo mostré, lo aceptó. Y desde el Sindicato de Trabajadoras Domésticas se advierte por situaciones de precariedad y también denuncian, entre otras cosas, amenazas de despido y persecución. Recibimos entonces a Laura Rivero, quien es presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas. Bienvenida, buenas noches y gracias por estar acá. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Laura, empecemos por algunas generalidades antes de ir a lo específico. Veíamos un somero repaso desde 2006 hasta ahora, yendo entre pasado y presente. Mucha agua ha corrido bajo el puente. ¿Cambió mucho? ¿Cambió más o menos? ¿En qué estamos? Ha cambiado muchísimo. Hemos avanzado, hemos tenido muchos avances en lo que va de los reclamos que hemos hecho, pero falta muchísimo. Nosotros hace muchísimos años que venimos presentando, por ejemplo, los reclamos por la categorización del trabajo doméstico, que hoy por hoy entramos a una casa y tenemos que hacer todas las tareas por un mismo salario. Todos los trabajadores en todos los sectores hay categorías y las trabajadoras domésticas no las tenemos y nosotras somos trabajadoras como cualquier otro. Entonces, la idea nuestra es, desde el año 2013, que venimos presentando en los consejos de salario plataformas para que se implementen las categorías en nuestro sector. Y por diferentes motivos se han venido postergando, se han venido negando y este año venimos haciendo una lucha constante y esperemos que este año puedan salir las categorías porque venimos realmente teniendo una lucha bastante fuerte con la Liga de Amas de Casa y creemos que este año pueden llegar a salir las categorías. Es una de las principales luchas, además del tema salarial, obviamente, que es una de los temas más importantes que tenemos porque hay trabajadoras. Si bien nosotras tenemos un salario mínimo dentro del sector, hay trabajadoras que lamentablemente, principalmente en el interior del país, están cobrando sueldos que lamentablemente están muy por debajo del mínimo que es estipulado por ley, ¿no? Laura, antes vamos a ir repasando los diferentes reclamos y planteos del sindicato, pero me interesa mucho ahondar en esto de la categorización. Fue uno de los reclamos que plantearon el 19 de agosto, el día que se conmemora el Día de las Trabajadoras Domésticas. ¿Cuáles son las realidades que se dan, no? Porque primero, ¿cuáles serían las categorías a diferenciar? Y después, ¿cuáles son las realidades que se dan? Porque una cosa es limpiar una casa, otra cosa es cuidar a alguien. ¿Se le pide a las trabajadoras que hagan todo? ¿Cómo es eso? Ya estás acá, entonces cuidá al chiquilín, cociná la cena y después limpiás. Sí, es que en realidad nosotros nos contratan según la Liga de Amas de Casa y según en realidad el convenio 189 de la OIT, lo que dice que la trabajadora doméstica es la persona que realiza todas las tareas en el hogar
tanto la tarea de limpiar, cocinar, barrer, la de limpieza y la de cuidados. Específicamente también habla del cuidados, que en Uruguay mucho como que no se tiene las trabajadoras domésticas en el rol de cuidados, más allá que un 30% de las trabajadoras domésticas existentes en Uruguay realizamos la tarea de cuidados. Nosotras entramos a un domicilio, nos contratan y nos dicen, bueno, tenés que... La tarea es la de limpieza, cuidado del niño o de mamá o papá, claro, y la cocina, por ejemplo. Y a veces mucho más. Por ejemplo, ahora se ha implementado, es mucho que, por ejemplo, vemos que nos piden el cuidado de mascotas, que antes no se veía casi, pero ahora el cuidado de mascotas, tenemos que tener un tiempo para sacar a la mascota a pasear, hacerle la comida a la mascota. Nosotros estamos pidiendo 5 categorías. Ahí va. En realidad sabemos que hay muchas más que se cumplen en el hogar, pero en realidad fueron las que más o menos abarcan una cierta cantidad de tareas. Igualmente, esas fueron las primeras 5 que presentamos. Nosotras, obviamente, en la negociación colectiva, lo que hicimos fue, llegar a un acuerdo, tratar de llegar a un acuerdo con la Liga de Amas de Casa, que es nuestra patronal, y proponerles que, de hecho, estamos dispuestas para negociar a bajar a 3 como en la ronda anterior. ¿Cuáles serían esas categorías, Laura? Perdón. En realidad serían limpieza, cocina, cuidados, limpieza de exteriores y mascotas y lavado y planchado, porque eso también lleva su tiempo. La limpieza de exteriores, todo lo que tiene que ver con la jardinería, el patio, muchas veces nos hacen subir a los techos a limpiar, son muchísimas cosas, es un esfuerzo físico que hace la trabajadora, creemos que esas contemplan todas las categorías. Pero obviamente estamos dispuestas a llegar a un acuerdo con 3 categorías. Así que la idea es esa, ¿no? Si se implementaron estas categorías, por ejemplo, después se traduce en una mejora del salario para las trabajadoras quizás que cumplen esas 3, a diferencia de alguna que cumple solo una. ¿Cómo se implementaría esto? La idea siempre como que hubo como que se quiso asustar un poco a los empleadores, diciendo que nosotros queríamos cobrar 3 salarios, por ejemplo, si hacíamos 3 categorías, claro. Si no es así. La idea del sindicato siempre fue proponer las categorías. Por ejemplo, si vamos a cuidar a una persona, tenemos que cocinarle y además limpiar, una de esas 3 categorías va a ser la categoría por la que se pague más, porque consideramos, en nuestro sector, por ejemplo, consideramos que el cuidado es uno es con más responsabilidad. El cuidado tanto de una persona, como de un adulto mayor como de un niño, tiene suma responsabilidad. Entonces nosotros consideramos que sería el salario más elevado, y la idea nuestra es que se nos pague si hacemos 3 categorías, se nos pague por el salario de mayor valor, ¿verdad? No estamos considerando cobrar 3 salarios ni pensar, porque sabemos la economía del país, y la idea es esa, cobrar por el salario o por la tarea que mayor esfuerzo nos da, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación también? Vamos del 2006 hasta ahora. ¿Cómo ha sido la relación con la Liga de Amas de Casa como empleadores? ¿En qué está hoy y ha cambiado? Ha cambiado este último tiempo. Siempre ha sido muy fraternal. La verdad que con Mabel Lorenzo, la presidenta de la Liga de Amas de Casa, siempre hemos tenido una excelente relación. En el ámbito de los consejos de salario, nosotros a veces se piensa que nosotros en los consejos de salario vamos a pelear, y no es así. Siempre hubo mucho respeto. Obviamente que nosotros, cada uno va a defender lo suyo, su parte. Entonces, en este último tiempo, obviamente, nosotros nos pusimos un poco más firmes, porque creemos que
van muchísimos años de reclamo del tema de las categorías y creemos, y lo dijimos de hecho en el Ministerio, que creemos que se nos toma un poco del pelo a las trabajadoras domésticas cuando nosotros presentamos ronda tras ronda plataformas con categorías, plataformas con salarios por categorías, por ejemplo, y bueno, se nos pide, por ejemplo, que presentemos la plataforma y cuando la llevamos a las plataformas, a la otra ronda, nos dicen no, pero no vamos a aceptar porque no están dadas las condiciones y nosotros creemos que ya es tiempo de que se reconozca el trabajo de las trabajadoras domésticas en Uruguay. Y en realidad que queremos aclarar que en Montevideo no va a afectar tanto el hecho del tema de las categorías, porque también es como un cuco que se inculca acá a la sociedad, el tema de las categorías. En Montevideo no existe tanto el hecho de que se modifique tanto, porque en Montevideo ya te contratan, cuando te van a contratar, por ejemplo, para cuidar, ya existe un salario más elevado, por ejemplo, para cuidar a una persona, ya existe un salario más elevado para cocinar, entonces no habría tanta diferencia. Nosotros lo que queremos es que se especifique en una ley, que se especifique en el convenio, y que quede plasmado en el papel, ¿verdad? Lo que sí va a modificar es en el interior del país, que la precariedad de las trabajadoras domésticas es muy elevada y hay compañeras, lo vuelvo a repetir acá y donde sea, que hay compañeras que la están pasando muy mal con salarios de 10 y 15 mil pesos cobrando por 8 o 10 horas por día. Lamentablemente, salarios muy por debajo del salario mínimo, ¿no? Y hablando de cifras, para profundizar un poco en esto, con respecto al salario mínimo actual, ¿tienen ustedes una propuesta de categorías de salarios mínimos según estas 3 categorías que estarían dispuestas a negociar o según las 5 categorías que plantean? Sí, bueno, nosotros en realidad en la primera plataforma que presentamos también la cifra para el salario, y bueno, la Liga en esta última reunión, que fue el 6 de octubre, nos planteó, por suerte, se abrió un poco más, se puso sobre la mesa el tema de las categorías, nos planteó un porcentaje y nos planteó por lo menos 2 categorías, la de cuidado y de cocina. En realidad para ellos son 3 categorías y la primera categoría que nos planteó fue la de, en realidad, una categoría que sería la que estamos haciendo hoy por hoy todas las trabajadoras, que es un bolsón sería, porque nosotros en realidad hacemos todas las tareas, la de trabajadora doméstica en general. Nosotros creemos que en realidad, esa categoría debería desmenuzarse más, lo estamos tratando internamente con el sindicato y con Alejandra Pico y Vanessa Bustamante, que son las compañeras del Cuesta Duarte que nos acompañan. Pero bueno, tuvimos un avance en la última ronda donde, bueno, la Liga de Amas de Casa aceptó por lo menos aceptar esas categorías, ya es un gran avance para nosotras, y bueno, y con un porcentaje sobre el salario mínimo, ¿no? Un poquito más elevado por cada categoría. ¿Tenés números de eso que puedas compartir? En realidad no lo puedo compartir todavía porque son internos, sí. Laura, volviendo un poco a esto que mencionabas de las diferencias que se dan entre el interior y Montevideo, ¿cómo se le puede escapar al BPS que por misma tarea, misma cantidad de horas se den estas situaciones? ¿No tendría que haber un control ahí? ¿Qué pasa con estas trabajadoras? Y falta muchísimo control en realidad. Cuando nosotros reclamamos, a veces en realidad se nos pregunta mucho, pero es verdad, como que se duda un poco de la palabra. Nosotros venimos del interior, de hecho, conocemos la realidad del interior.
Y cuando decimos que hay compañeras, porque lo vivimos, incluso lo vivimos desde antes del 2005, lo vivimos también en carne propia, que bueno, pasábamos realmente mal en el interior, que se nos pagaban 2 pesos por hacer todas las tareas, y después de la ley, bueno, mejoró un poquito, pero lamentablemente todavía hay compañeras. En realidad, cuando hay necesidad de las compañeras aceptan, y los empleadores un poco se aprovechan de la situación. Claro, de la justamente, que no es la trabajadora. trabajadora en lo absoluto Sí. la responsable de eso, pero mirando hacia afuera, quienes tendrían Exacto. que gestionar esto, no hay una verdadera respuesta. Es que en realidad también el BPS, se escapa un poco el BPS porque tendría que salir a controlar casa por casa. No hay tantos inspecciones, ni en el interior ni acá en Montevideo hay tantas inspecciones como para que, ni del Ministerio ni del BPS, como para que se salga a controlar casa por casa. Pero pasa mucho que, por ejemplo, nos contratan, a muchas trabajadoras las contratan por 8 horas o 10 horas, y en BPS las registran por 3 o 4 horas también. Hay muchos casos, Claro. pasan en todos los departamentos. Bueno, ya sea para ahorrarse lo de BPS, para no pagar los impuestos, o bueno, porque no les da el salario según lo que dicen, pero lamentablemente, bueno, eso es trabajo que hay que ponerse un poquito más duro y realizarlo, ¿no? Y Laura, tú has hablado sobre otras problemáticas que viven las trabajadoras en el sector, por ejemplo, la violencia verbal, también la invisibilización. ¿Cómo se vive esto? ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Y nosotros sí, sin dudas, nosotros hace 2 años y medio que estamos atendiendo acá en Montevideo, por ejemplo. Hay compañeras, lamentablemente, compañeras migrantes, por ejemplo, que han llegado con situaciones lamentables. Tenemos casos de compañeras que han sido despedidas y cuando nos cuentan la forma en la que se las trata, compañeras afro, por ejemplo, que creíamos que eso ya había pasado a la historia, de que, por ejemplo, cuando se les dicen negra, por ejemplo, porque es la verdad, no vamos a ocultarlo, creíamos que ya había pasado eso y lamentablemente seguimos en este país que sigue siendo racista aún, y nosotros seguimos viviendo eso. Cuando, por ejemplo, bueno, a la trabajadora se le dice que, bueno, que para lo único que sirve es para limpiar. De hecho, hemos visto publicaciones de la propia Liga de Amas de Casa que, bueno, donde dice que nosotros como que no tenemos derecho a reclamar categorías prácticamente, o que los culpamos a ellos porque nosotros, ellos tienen más estudio que nosotros. Es terrible eso. Bueno, hay una carta lamentablemente, después de las declaraciones que hicimos en el Ministerio, la Liga sacó una carta donde prácticamente dice que nosotros los culpamos y queremos las categorías porque los culpamos a ellos porque ellos tienen o cobran mejores salarios o pudieron estudiar, y nosotros no. Entonces, lamentablemente es una carta, en realidad es una carta clasista totalmente. Nosotros hicimos nuestro descargo y como que se generó un poco, no queremos entrar en esa. Está en la página de la Liga de Amas de Casa. Lamentable fue, pero bueno, son cosas que lo estamos tratando también en la interna, pero sí, lamentablemente se vive eso. O sea, eso fue puesto en las redes sociales, pero nosotros lo vivimos a la interna de en un hogar, la interna de un hogar donde estamos solas frente al empleador. Y no tenemos cómo demostrar muchas veces. Las trabajadoras cuando vienen y nos cuentan llorando, mi patrón, porque mi patrón me trata así, me trata... ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Es bastante complicado nuestro trabajo, porque a la hora de denunciar se nos hace muy difícil también, porque estamos, como les digo, estamos solas frente al empleador, y para demostrar eso es bastante difícil, ¿no? Incluso se hace difícil para algunos de ustedes ir al gremio a denunciar, calculo, porque después puede saltar que, bueno, ¿quién denunció? La propia trabajadora.
¿O eso lo puede el gremio canalizar y digamos, puede contener a las trabajadoras de otra manera? ¿Cómo hacen? Me refiero con eso, ¿no? Porque va a quedar expuesta a la trabajadora. ¿Hay persecución en el sentido de persecución sindical? Sí, nosotros en realidad tratamos a la trabajadora tratamos de darle el apoyo psicológico necesario, tenemos a abogadas que nos asesoran también, tenemos un psicólogo que trabaja con nosotras, hay muchas compañeras que no se animan a denunciar, entonces nosotros estamos atadas, no podemos hacer nada, si la compañera no quiere denunciar, no podemos hacer nada nosotras porque debe ser la propia compañera la que denuncia. Claro. Más allá de que nosotros tengamos acceso, porque la compañera viene y nos da los datos, pero tiene que ser la propia compañera, muchas veces la compañera no quiere por no perder el trabajo y sigue aguantando y aguantando hasta que, llega momentos que la compañera termina o dejando el empleo o lamentablemente despedida porque, o le contesta al empleador de mala manera o es lamentable la situación que viven algunas trabajadoras. Y en el caso de que la trabajadora viva esas situaciones de violencia, de destrato, y llegue al punto de decir, sí, mi necesidad es muy grande, pero ya no aguanto más, me quiero ir de acá. Hay formas de que, más allá de lo que establezca el BPS, etcétera, hay formas de que no se vaya con las manos vacías, de que por haber sufrido eso tenga una indemnización acorde. Me refiero, sí, en los hechos hay, ¿no? No me refiero a lo legal. En realidad hay que comprobar, y como les vuelvo a repetir, nosotras estamos solas frente al empleador, a la hora de comprobar, al igual que para comprobar las horas extras trabajadas, para comprobar muchísimas cosas dentro del hogar, estamos solas frente al empleador, es muy difícil comprobar, por eso es un trabajo bastante complicado el nuestro, y a ese momento se nos complica muchísimo a la hora de las denuncias, porque tenemos que tener pruebas. Las pruebas, lamentablemente, quedan entre cuatro paredes y es la palabra del empleador contra la de la trabajadora y muchas veces, gana el que tiene mayor poder adquisitivo, lamentablemente. Laura, en 2012 hubo un caso muy sonado en Uruguay que saltó a la luz gracias a una investigación del semanario Brecha, donde se denunciaba la explotación laboral en la casa de Nathalie Manard, la dueña de Chic Parisien, que estaba en Carrasco, donde habían trabajadoras migrantes, mujeres de origen boliviano, en situación de esclavitud. ¿Se han registrado situaciones así similares, pensando también en lo que tú decías de que hay más mujeres trabajadoras migrantes también en el país? Porque la vulnerabilidad es aún mayor en estos casos, ¿no? Sí, nosotros no hemos recibido ese tipo de denuncias, sí hemos recibido casos de, por ejemplo, de compañeras que vienen y están trabajando, por ejemplo, con cama, compañeras migrantes, y nosotros cuando nos referimos a migrantes también queremos recalcar que no solo las compañeras migrantes están en esta situación, sino que las compañeras del interior del país, que más allá que no tienen la misma distancia en kilómetros que las migrantes de fuera de su casa, hay muchos kilómetros de distancia también, y hay que tenerlas muy en cuenta las compañeras que venimos del interior profundo más que nada, porque estamos solas, lejos de la familia muchas veces, y también sufren esa violencia y también son explotadas en los trabajos, donde, por ejemplo, pasa mucho en los trabajos con cama, donde según la ley tenés que trabajar 44 horas semanales, que nunca pasa porque la trabajadora con cama se levanta a las 6 de la mañana y hasta las 12 y pico de la noche no para, muchas veces sin descansos, porque lo podemos comprobar, muchas veces sin descanso, y lamentablemente por eso digo, es difícil al momento de comprobar, lo podemos comprobar con palabras de las compañeras que trabajan, ¿no? Pero en los hechos es muy difícil comprobar después cuando van a reclamar las horas extras. Pero pasa, por ejemplo, cuando las contratan con cama, que el salario, por ejemplo, les pagan un salario mínimo, muchas veces acá en Montevideo, que es
23.000 pesos en la mano más o menos, con cama. Y trabajan mucho más de 8 horas. Y es lamentable, eso es una explotación. Muchas veces las compañeras ni siquiera cobran un aguinaldo, cobran un salario vacacional, cobran un presentismo, que están incluso viviendo en la casa, y lamentablemente no estamos hablando de todos los empleadores, porque después me caen todos los empleadores ahí. Y hay muchísimos empleadores que saben y son correctos a la hora de hacer lo que les corresponde como empleadores, pero hay muchos empleadores que se prevalecen, como decimos nosotros en el interior, de la trabajadora que está necesitando para subsistir, ¿no? Brevemente, también pensando en todo el tiempo que ha pasado desde 2006, tanto trabajadoras como empleadores, ¿qué tanto conocen los derechos laborales? Bueno, hay muchas trabajadoras que aún hoy en día no conocen yo puedo hablar de las trabajadoras, sus derechos. De hecho, es lamentable que hay compañeras que han ido, pues nosotros hemos hecho campañas, por ejemplo, estos 19, el año pasado y este año, en los ómnibus. Hemos pegado afiches en los ómnibus para el 19 de agosto, donde ponemos, bueno, que se sindicalicen, que tienen derecho al 19 de agosto, que es un feriado pago no laborable. Ponemos los datos de la casa sindical, el teléfono, las redes sociales. Entonces hay muchísimas compañeras que desde el año pasado y este año se han unido al sindicato, han ido a consultar mucho al sindicato, y muchas compañeras que, por ejemplo, el presentismo está desde el año 2013 y hay muchas compañeras que no sabían que tenían derecho al presentismo. Muchas compañeras que, por ejemplo, no sabían que tenían derecho al 15% adicional al salario vacacional que les corresponde cuando van a salir de vacaciones. Hay muchas compañeras que están trabajando y no saben que le corresponde la licencia. Y en el interior, muchísimos más. Hay mucha falta de información también. Antes había una campaña muy fuerte, hubo en algunos años, de parte del Ministerio y de BPS, para el trabajo doméstico. Después de esos años, como que se disolvió eso, y esperemos que se ponga en marcha otra vez el tema, ¿no? Laura Rivero, presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. Bien, Jorge, ¿vos sabías que casi el 34% de la población uruguaya tiene ancestría indígena por línea materna? No sabía. Bueno, de eso vamos a estar hablando en el próximo bloque con la antropóloga Mónica Sanz. Ya venimos. Minutos pasan de las 9 y entramos en este tercer y último bloque de La Letra Chica. Había un paradigma muy aceptado en nuestro país allá por la década del 80 y que decía que Uruguay es un país sin indígenas. Su desaparición se aceptaba como un hecho, así como también el predominio casi absoluto de la influencia europea en la construcción de nuestra identidad. Salió el festejo. ¿Cómo salió? Es sacar la flecha, cargar, tac. Para muchos, el pasado indígena en Uruguay se limita a los libros de historia y algunas características de la idiosincrasia uruguaya como la garra charrúa. Sin embargo, somos más indígenas de lo que creemos. Empiezo a querer descubrir un poco un poco lo que son nuestros antepasados, ¿no? Nuestras familias, de dónde vienen, un poco. Y he ido descubriendo un poquito de que uno tiene un poquito esa sangre indígena, ¿no? Esa sangre de nuestros indios. Según el censo de 2011, el 5% de la población declaró tener ancestría indígena. Y la verdad que esas cosas te llevan a profundizar un montón lo que uno es y lo que uno quiere descubrir más dentro y profundo de nosotros. Y bueno, y por eso el hecho también de ponerle india a mi hija, y entonces viene como un poco el festejo como en honor a los indios, ¿no? A mi hija, a lo que pueda ser un poco nuestra sangre, ¿no? Que tenemos, y
y surge y nace desde ahí. Mónica Sanz es licenciada en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Humanidades de la UDELAR, investigadora nivel 5 del PDCIVA y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido precursora en el campo de la antropología biológica en Uruguay y comenzó a estudiar la ancestría de los grupos sanguíneos en los años 80. Luego de varios estudios con ADN mitocondrial, sus trabajos confirmaron la cifra que decía hace un rato Sarasola, que casi el 34 o alrededor del 34% de la población uruguaya tiene ancestría indígena por línea materna o fundamentalmente por línea materna, ahora nos lo explicará. En cambio, apenas 1% de los hombres tiene ancestría indígena por línea paterna. Mónica Sanz, bienvenida, buenas noches. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación en un día tan especial como hoy. Exactamente. Mónica, ¿cómo podemos empezar a leer los datos que mencionaba Jorge? Bueno, a ver, hay formas de analizar el ADN, ¿verdad? Nosotros tenemos ADN que proviene de nuestros padres, a su vez de nuestros abuelos, bisabuelos. Tenemos cada vez porciones más chicas en nuestros cromosomas de todos aquellos ancestros. Obviamente, una vez que nos alejemos muy atrás en el tiempo, podemos haber perdido una ancestría. Después hay un tipo de ancestría de ADN en particular que no está en los cromosomas, que es este ADN mitocondrial, que se hereda solamente por el lado femenino porque va en el óvulo, el del espermatozoide se pierde, por lo tanto el óvulo es el que lleva todas las mitocondrias que tiene este ADN, por eso que es línea materna. En el caso del par sexual, que son par cromosómico, hay un X y un Y, todos tenemos X, seamos hombres o mujeres, pero los hombres en particular, sexo biológico, tienen también el Y. Cuando analizamos el cromosoma Y, o analizamos el mitocondrial, es bastante fácil, relativamente fácil, determinar el origen, ¿verdad? O sea, partamos de que tenemos una población en África subsahariana que vivió hace unos 200.000 años, que tenía determinadas características, tanto de cromosoma Y como de ADN mitocondrial. Esos grupos fueron migrando y a la vez que migraban iban teniendo variaciones en su ADN, ¿verdad? Tenemos un origen común todos los vivientes ahora, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos ese mismo origen. Pero bueno, a medida que se fueron instalando en distintos lugares y cuando llegan a América, los indígenas o pueblos originarios vienen a través de Asia, por lo tanto hay características compartidas con Asia, pero diferenciables, tanto en cromosoma Y como en ADN mitocondrial. Entonces, cuando uno analiza ADN, puede separar esa parte mitocondrial y ver, bueno, qué tipo de característica tiene, y de ahí puedo decir si el origen es indígena, es africano subsahariano o es europeo mediterráneo, bueno, polinesio, etcétera, pero hasta ahora no hemos encontrado, o Asia del Este, pero no tenemos. Entonces, bueno, ahí surge ese alrededor de 34% que tiene grandes variaciones a nivel regional de Uruguay, ¿verdad? En el norte es bastante más alto, en el sur es más bajo, pero igual en donde tenemos más bajo siempre es el mitocondrial, 20%. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que tiene ADN mitocondrial de origen indígena tiene un ancestro mujer, o sea, una ancestra antepasada que vivió, no sabemos cuándo, porque eso no nos permite determinar cuándo vivió, puede ser la madre o puede ser la tatarabuela, pero hay con certeza un antepasado indígena, ¿no? En lo que refiere a las diferencias a nivel territorial, encontraron cuestiones interesantes. Por ejemplo, unas que en esta cifra que mencionábamos a nivel nacional del 34% de población con ancestría indígena por línea materna, eso aumentaba 62% en Tacuarembó. Exacto, y bajaba sí. un 26% en Montevideo. ¿A qué refiere esto, por ejemplo? Y evidentemente, bueno, sabemos de Salsipuedes, ¿verdad?, que gente quedó repartida o se escapó en la zona básicamente, bueno, del departamento de Tacuarembó, pero en toda la región. Fue por eso que yo elegí para el primer estudio, luego de Montevideo, fue Tacuarembó, claro, porque teníamos esos antecedentes, se hablaba del cacique Cepé, que no había ido a Salsipuedes, o sea, no había participado, entonces y murió en Tacuarembó, y hay descendientes de Cepé que viven en Tacuarembó. Y uno va, hasta el día de hoy, te sentás en la plaza, en cualquier plaza de Tacuarembó, y vas a ver en general un promedio de, por ejemplo, color de piel que difiere del que uno ve si te sentás en una plaza de Montevideo. Acá también creo que hay diferencias por barrio, hemos detectado algunas diferencias socioeconómicas.
Pero en realidad en todo el interior, porque ahora de hecho bajó un poco lo que nos había dado la primera vez en Tacuarembó. Estamos estudiando eso, evidentemente la movilidad poblacional hace que Montevideo suba y que Tacuarembó baje en cuanto a ancestría indígena. Creo que a la larga el país va a quedar bastante homogéneo, pero bueno, también Durazno, todavía no tengo, sí, Durazno, Paysandú, Artigas, Salto, todos esos tienen valores de 45% o más, digamos, ¿no? O sea, están por encima de la media, mientras que departamentos como Rocha o Colonia están por debajo de la media, o mismo Montevideo, ¿verdad? Me quedé pensando en esto de lo mitocondrial y lo rastreable por la rama de ancestro femenino, y me queda una duda de ciudadano común y de mis limitaciones. Es que el hecho de que haya más por el lado materno, digamos, por línea materna, ¿es porque se detecta por el ADN mitocondrial la línea materna o ese ADN les da la información de líneas maternas o paternas y a partir de la matanza de San Cipuede sobrevivieron más mujeres? Claramente sobrevivieron más mujeres, y no solo en Salsipuedes. O sea, la idea para tener la cantidad de gente que tenemos, estamos hablando más de 1 millón de uruguayos, para tener esas cifras no solo es Salsipuedes. La idea que tenemos es que comienza a colonizarse el país, sobre todo en el interior, y bueno, tenemos datos de Artigas, de Rivera, que tenían su mujer acá, pero tenían alguna otra mujer con la cual tenían hijos, y muchas veces esa mujer es indígena. Los registros que tenemos a nivel parroquial, por ejemplo, muchas veces dice, bueno, fulanito de tal español se casó con mujer X, no ponen nada, o ponen oriental, no dice normalmente indígena, pero las uniones son claramente un hombre europeo con una mujer a la cual no dice nada. O que los padres de algún niño bautizado, lo mismo, ¿verdad? O sea, de la mujer no tenemos datos de origen. Y yo creo que es porque, no es porque no se ponga, sino porque normalmente eran del lugar, y del lugar quiere decir que son indígenas. Lo que nos pasa cuando, por ejemplo, hacemos estudio de alguna persona, y cuando se pierde en el interior, uno empieza, bueno, a ver, ¿de dónde son tus 4 abuelos? Cuando alguien normalmente se pierde en algún lugar del interior y que ya no sabe cómo seguirlo, seguramente tenga ancestría indígena. Bien, entonces no es porque el estudio sea mitocondrial, sino porque vienen de líneas maternas, la inmensa mayoría. Es algo que se dio en toda América, sobre todo América Latina. Está muy bien estudiado las uniones direccionales, ¿verdad? Hombre europeo... Sí, pones comillas porque es mucho abuso, ¿no? O sea... Lo que pasa es que, claro, por eso digo uniones direccionales, porque, claro, a ver, vinieron muchos más hombres, sobre todo al principio, en la conquista, en la colonia, siempre eran muchos más hombres que mujeres. Esos hombres se seguían procreando, y sobre todo, pienso yo, cuando iban al campo menos mujeres había. O sea, las mujeres podían quedarse de repente en Montevideo, pero en el campo tenían otras mujeres. Aparte, sí, por supuesto, violaciones, abusos, relaciones de poder, que hay que ver ahí también, ¿verdad? El tema de, porque se dice, bueno, y se acostaban con los soldados. Sí, que se acostaban, pero esa era la única manera de sobrevivir. Hay relatos de Saint-Hilaire en 1819, que bueno, que ve justamente eso. Había hombres indígenas, pero aparentemente las mujeres iban también con los soldados. Supongo que era una manera de sobrevivir, de comer, de tener cierta protección, por lo menos en un periodo dado, ¿no? Mónica, ¿de dónde viene tu interés por estos temas, y también qué influencia tuvo el trabajo de Mañé Garzón? Bueno, de él fue la idea, o sea, a partir de ahí surgió todo. O sea, ¿Qué fue lo que encontró él? Él con nosotros, en realidad la práctica la hice yo, lo que pasa es que la idea fue de él, ¿verdad? Él lo que me dijo fue un día, yo hacía algo de genética clínica también, estábamos en una mesa y me dice, ¿sabes que estoy viendo muchos niños con mancha mongólica? Yo no tenía ni idea de lo que era, me puse a estudiar, obviamente, y dijimos, bueno, investiguemos, porque digo, una cosa es a ojo y otra cosa es... No lo hicimos en el Pereira Rosell, que era donde él era catedrático, lo hicimos en el Clínicas, y bueno, ahí dio 42%, o sea, estuve un buen tiempo mirando más de 100 niños, que tenías que decirle a mamá, por favor, que te dejara. Algunas decían, no, pasa que le pegaron, porque no lloraba. No, señora, esto es algo que es genético, que normalmente después se le va a ir. Bueno, ¿por qué es en la zona del coxis? Es en la zona del coxis, sí, a veces incluso son ambas nalgas, o sea, hay manchas pequeñas, casi imperceptibles, y hay manchas que toda la cola del nene es color moretón. Entonces, claro, ahí la gente y que esas esas personas compartan esa mancha, ¿qué es lo que significa? Que compartan la mancha es casi 100% en asiáticos del este, por lo tanto los indígenas que llegan desde Asia también la tienen.
Es difícil saber si en un 100% porque ya siempre hay cierto mestizaje, pero seguramente inicialmente probablemente tenían el 100%, pero también es común en africanos, no tan alto, pero entre 60, 70, 80% en africanos subsaharianos. Pero era demasiada gente, era 42% para explicarlo solo por África. O sea, porque sabemos, siempre se dijo que acá teníamos obviamente ancestría africana, nunca se ha negado, pero parecía demasiado alto, 4 veces más de lo esperado. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos cuantificar este aporte? ¿Cómo podemos realmente determinar este aporte? Y ahí empezaron los estudios con grupos sanguíneos. Digo, hubo otros estudios en el medio, pero bueno, con grupos sanguíneos permitía cuantificar. Y ahí no estoy hablando ni de mitocondrial ni de cromosoma Y, sino de lo que heredamos por vía biparental. En ese caso, lo que tenemos ahora, lo que podemos determinar después de varios estudios, es que cada uno de nosotros promedialmente tendría un bisabuelo indígena. Es un 12 a 14% más o menos. O sea, en promedio, todas y todos los uruguayos tenemos uno. Sí. En promedio. Obviamente es un promedio, habrá gente que tenga más y habrá gente que tiene menos. Lo interesante es que como sé de muchos que tenemos ninguno, quiere decir que hay un montón de gente que tiene más de uno. Y eso también, bueno, varía regionalmente, varía menos regionalmente, pero hay alguna diferencia también. Pero hoy sí hablamos de herencia biparental. Y eso ahora lo estamos haciendo con otros marcadores y da lo mismo. O sea, hemos pasado por distintos tipos de estudios genéticos y siguen dando los mismos datos de las estimaciones. Estas no son tan exactas, ¿verdad? Las que son de ADN heredado por ambas vías, siempre hay un margen, pero de todas maneras el margen no va más allá de 12 a 17%, digamos. O sea, sigue estando muy alto, digamos, para lo que uno esperaba. ¿Cómo está tu punto de vista? Diría el punto de vista académico, pero es muy genérico. Tu punto de vista al día de hoy, porque viste que desde que nosotros íbamos a la escuela han variado mucho las cosas. A propósito de los grupos étnicos que habitaron nuestro país en las distintas zonas, después fue muy famoso todo el planteo de Daniel Vidar de que era mayoritariamente guaraní, eso generó mucha controversia, etcétera. Bueno, ¿qué pensás vos hoy de qué colectivos había acá de pueblos originarios y bueno, cómo se repartían en el territorio? Claro. Y más o menos en proporción, ¿cuántos eran los mayoritarios? Sí, guaraníes, la realidad es que vinieron muchísimos, no sé si eran guaraníes, ahí hay también distintas opiniones, eran indígenas traídos de las misiones. No necesariamente eran guaraníes porque ahí ya había habido mezcla, pasaron 50 años cuando fue Rivera en 1828 y trae, dicen que más de 8.000 indígenas con los cuales funda Santa Rosa del Cuareim, hoy Bella Unión. Son muchísimos para la población, es casi una quinta parte de la población del momento, o sea, es mucha, sí, o sea, deberían notarse, y ahí, suponemos, eran familias. Entonces uno dice, ¿cómo da tan bajo los hombres? Lo que yo decía, si realmente estos 8.000 o 10.000 indígenas, de los cuales la mitad serían hombres, si hubieran seguido reproduciendo tendríamos mucho aporte guaraní, pero también en cromosoma Y que no lo estamos viendo. Guaraníes o misioneros vinieron desde el 1600 a las vaquerías, por ejemplo, a vaquear por las famosas estancias jesuíticas, ¿verdad? El ganado había llegado hasta acá, ganado vacuno, caballos. Eso también cambió toda lo que es la movilidad, justo estábamos viendo un caballo, la movilidad. Los indios previamente no tenían caballos. O sea, todo lo que uno ve de nomadismo a caballo, migraciones rápidas, eso es después de Hernandarias. O sea, previamente a eso no se movían a caballo, por lo tanto cualquier migración iba a ser mucho más lenta. El aporte guaraní a nivel arqueológico es del 1300-1400, o sea, aparece, por ejemplo, en algunos sitios, incluso cerritos de indios, de vuelta a comillas, aparecen, pero en los niveles más superiores, aparecen a veces alguna urna, incluso enterramientos en urna, pero es todo muy posterior. ¿Qué hay antes? Y ahora estoy viendo justamente esqueletos de cerritos de indios. Obviamente a lo que es prehistórico, que tiene ya 13.000 años, 12.000 años en el Uruguay, que es lo más antiguo que tenemos, ahí no tenemos restos humanos. Los restos humanos más antiguos tienen poco más de 2.000 años. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos es industria, básicamente piedra trabajada, industria lítica, ¿verdad? Que igual sirve para un montón, pero no me permite ver etnias o continuidades de los grupos indígenas. A nivel de restos humanos que sí podemos estudiar, y en ahora se está haciendo, pero eso es mucho más nuevo, ADN, ¿verdad?
podemos acceder. Tenemos, por ejemplo, un linaje que una mujer enterrada en un cerrito está datada en 1610 años, antes del presente, o sea, claramente es precolombina. Ese linaje continúa en un hombre enterrado en el mismo cerrito, continúa en el cacique Baimaca Perú, y continúa en población actual, obviamente no transmitido por Baimaca Perú, que es hombre, ¿verdad? Ni con el otro del cerrito, que también era hombre, pero bueno, una hermana, prima, abuela, pero es un mismo linaje que ahora lo acaban de encontrar en Río Grande del Sur. Hasta ahora estaba limitado. La fecha del linaje ese sería muy anterior. ¿Charrúa es eso? No lo puedo decir, porque si bien decimos hay continuidad, no está dicho que los cerritos estén hechos por charrúas. Claro, ponerle un nombre a alguien que vivió hace 5.000 años, que es cuando empiezan los cerritos, o que está enterrado hace 2.000 años, es muy difícil porque había contactos interétnicos siempre. En el momento de la conquista hay guenoas y charrúas y ahí se discute. Está Diego Braco, que dice que los charrúas vienen más tardíamente. Sin embargo, tenemos este linaje que pasa por Baimaca. Ahora ustedes me podrán decir, bueno, la madre de Baimaca o la abuela o la tatarabuela de repente no era charrúa y era guenoa. Yo creo que a nivel biológico separar guenoa de charrúa no va a ser nunca posible. Creo que son muy similares, son grupos de origen básicamente pampeano, argentino. Hay relaciones siempre que se nos aparecen con Córdoba. Claramente eso no es guaraní, eso sí. Después tenemos, en el momento de la conquista, los chaná, que estaban bastante limitados al río Uruguay, en la zona esta de Soriano, Río Negro, y que después aparentemente, aunque con ellos se funda Santo Domingo de Soriano, se mudan para la otra orilla, quedan del lado de Argentina. Y por el otro lado tenemos a los arachanes hacia el lado de Melo, Laguna de Merín, Laguna de los Patos, y incluso bien sobre la frontera brasileña. Esos eran los grupos en el momento de la conquista. Si eran charrúas, eran guenoas. Los guenoas después dejan de ser mencionados, o sea, cuando Salsipuedes no se mencionan ya los guenoas. Básicamente ahí lo que quedaban en el siglo XIX eran charrúas y guaraníes. A nivel biológico lo que puedo decir es que evidentemente debe haber un aporte guaraní, pero yo creo que el otro aporte es mayor, porque cuando miramos, por ejemplo, las características mitocondriales, estamos viendo características que por lo menos actualmente no las tienen los guaraníes que tenemos tanto en Misiones como en el sur de Brasil. Bueno, tenemos a los grupos A, B, C, D, el A sería de los guaraníes, y acá da generalmente en tercer lugar. El que predomina acá, el C, que aparece también en los cerritos y en sitios también del oeste, ese haplogrupo C yo creo que está mucho más ligado a estos otros grupos de origen pampeano. Charrúa, guenoa. Charrúa, guenoa. Y Mónica, ¿qué importancia tienen este tipo de investigaciones para contrarrestar ese relato que tenemos como tan metido en Uruguay, que yo creo que sigue estando de alguna manera, que invisibiliza la ancestría indígena justamente, y que dice acá todas descendemos de europeos? Claro, a nivel de censo, por ejemplo, le estaban dando el censo 2011, ¿no? Al último censo subió un poquito más, pero viene subiendo muy poquitito. O sea, eso tiene que ver con la autopercepción también, la ¿no? mayor parte, sí. Además, cuando se pregunta por ancestros, es que la gente directamente no lo sabe, porque yo diría no es que lo oculte, es que directamente. Ahora, como se habla más, y ya los niños a veces en la escuela, depende mucho de los maestros o maestras, si les preguntan, pero cuando se toca el tema, muchos niños van a la casa y tratan de armar la genealogía, o por lo menos averiguar de los orígenes, y está siendo mucho más común. Y bueno, a nivel educativo de primaria, por lo menos, los textos están incorporando tanto materiales arqueológicos como de antropología biológica, este tema de las ancestrías diversas. No estamos hablando de la africana, pero también la africana es importante. Curiosamente, tenemos más aporte indígena que africano. Y esas son cosas que parecen contrasentidos, pero es la realidad, ¿no? Cuando miramos la ancestría africana es bastante estable en todo el país, pero siempre es menor, salvo tal vez en algún lugar excepcional. Creo que Melo, por ejemplo, tienen una ancestría africana un poco más marcada, pero en general, incluso nosotros pensábamos, por ejemplo, en Rivera o Artigas, que iba a superar la africana, iba a superar a la indígena, y no, sigue dando la indígena alta.
Y bueno, yo creo que hay que trabajar mucho para que el concepto de identidad cambie, porque cada tanto uno sigue oyendo lo otro. Claro, gente a veces mayor que no se ha ido actualizando y se queda con aquella idea de que los indios agatas podían subsistir, y eso está claro que no. O sea, de entrada los cerritos, si bien inicialmente no tienen esqueletos, después tenemos esqueletos incluso con relaciones familiares de los muertos, o sea que seguramente volvían. Hay cultígenos, o sea, cultivaban maíz, zapallo, porotos. Eso da también una cierta sedentarismo. No quiero decir que fueran totalmente sedentarios, pero evidentemente había una recurrencia en volver a determinados sitios. Y el tema, claro, de los cambios que veíamos, el tema del caballo, evidentemente ha sido una defensa contra la conquista, moverse rápido. Porque a medida que van avanzando los españoles o portugueses, según los lugares, y van conquistando territorio que antes era indígena, evidentemente los van corriendo, y también la necesidad de poder moverse o de poder atacar o simplemente poder desplazarse. Eso pasó en Argentina también, los mapuches que suben hacia la Pampa, que estaban en Patagonia, o sea, la araucanización de la Pampa se le conoce, es ese mismo proceso de poner el caballo a poder moverse mucho más rápido. Pensemos que antes tenían que moverse a pie, no había otra forma de moverse. Casi que una pregunta más coloquial que periodística. Esa cuestión de identificar a los países, sobre todo se hace mucho en fútbol, ¿viste? Que se dice el elenco incaico por Perú, los guaraníes por Paraguay, charrúa, siempre Uruguay, charrúa. ¿Te parece una exageración o te parece básicamente correcta la identificación o la metaforización de lo uruguayo con lo charrúa? Bueno, ahí vamos a un tema más complejo, ¿verdad? Eso fue un periodista, más fue algo bastante curioso de cómo surge eso. No sé cómo surgió. En un partido, un campeonato de fútbol que estaba teniendo lugar en Perú, un cronista peruano le pregunta a un uruguayo qué indios tienen, porque tenemos los aztecas, que todos estaban compitiendo los aztecas, los guaraníes, no me acuerdo para Argentina cuáles serían, pero bueno, ¿y ustedes qué indios tienen? Y bueno, el periodista dijo charrúa, si hubiera dicho Guenoa, si hubiera dicho, no sé, otra cosa, creo que hubiera quedado la otra cosa. La garra Guenoa. La garra Guenoa. Ahora, claro, la realidad es que en el siglo XIX lo último que tenemos como referencia indígenas claras son charrúas. O sea que si lo tomamos en ese sentido, la gente cuando hablamos con ella, algunos tienen historias orales que han dicho que sus familiares eran charrúas. Otros dicen no, decían que era indio, pero nunca hablaron de qué grupo indígena era. Yo creo que ahí hay una mezcla, aparte que había relaciones entre ellos buenas y malas, o sea, desde rapto de mujeres hasta intercambio de mujeres, por eso buenos o malas. Pero es difícil también dejar que el grupo étnicamente se mantenga. La lengua, por ejemplo, entre Guenoa y charrúa, si bien no se sabe mucho, aparentemente entre ellos por lo menos se entendían. Y usaban además después el guaraní como lengua general, o sea que también hablaban guaraní. Eso puede explicar bastante del nomenclato. Que es sea todo tan guaraní. mayoritariamente o casi totalmente es guaraní. Todo guaraní, justamente, pero claro, era la lengua de intercambio. Aparentemente, cuando llevan los 4 charrúas que van a Francia, que estudiaron después por Rivet, los 2 más jóvenes, aparentemente por la descripción, ya podían ser mestizos. De hecho, parece que Tacuabé se va a integrar a los charrúas tardíamente, había sido criado en una estancia. Por eso después, desaparece en Francia, nunca más se sabe, y uno cree que se haya podido emplear en alguna estancia francesa y se haya dedicado a hacer lo que sabía. Pero él hablaba español, hablaba charrúa, hablaba guaraní, o sea, y de enseguida agarró para hablar francés, porque ya con esa base de lenguas diversas seguramente no así Baimaca Perú, aparentemente, que era bastante, pero ya eran mayores, tanto Baimaca Perú como Senaqué, 50 y algo, pero digo, para la época eran mayores. Y Mónica, en estas personas que ustedes identificaron, ¿se encontraron cuestiones de diferencias, por ejemplo, a nivel socioeconómico con el resto de la población, o cuestiones que uno podría pensar que tienen que ver con estructuras de discriminación que se mantuvieron a lo largo del tiempo? Sí, yo creía que no, porque de hecho a nivel de estancias muchas veces gente que heredó campos y tiene ancestría indígena.
Yo creo que el propio Mañé Garzón decía que él tenía ancestría indígena. Entonces, claro, gente a veces de las familias más patricias, familias iniciales, de vuelta, las uniones que muchas veces eran legales y continuaban, y esos hijos heredaron tierra. Pero lo que hemos visto, claro, tenemos un proxy de socioeconómico, no hemos analizado la variable socioeconómica como tal, pero sí, por ejemplo, el lugar de atención de salud, si se atienden en salud pública o en salud mutual o privada, ¿verdad? Y ahí hemos visto en algunos departamentos, no en todos, que hay diferencias. Hemos visto diferencias, por ejemplo, en Salto, en Rivera, en algunos otros departamentos hay diferencias, en otros no. Pero creo que tiene que ver a veces tal vez con el prestigio del hospital, el caso de Tacuarembó, que el hospital es bastante conocido, ahí no vemos diferencia en quienes se atienden. En Montevideo pre-FONASA lo vimos y ahora el estudio que hicimos post-FONASA no lo vemos, a lo cual evidentemente FONASA en Montevideo, aparentemente en el interior no ha llegado de la misma manera, pero que en Montevideo sí estaría homogeneizando, digamos, por lo menos la gente que se atiende a nivel mutual. Ahora habría que hacerlo tal vez en los privados, que están fuera del alcance de FONASA o casi fuera del alcance de FONASA o bueno, tomar otro tipo de variables. Inicialmente habíamos empezado a tomarlas y había algunas diferencias, sí, sin duda. Hablabas de Asia, etcétera, hoy temprano. ¿Vinieron todos por el estrecho de Bering? Sí, cuando por tierra o por mar. Eso según los momentos, ahí se formó un puente. Me quedé también con la idea de la escuela, que las glaciaciones y que pasaron caminando. No, tal cual. Un poco sí. Pero bien. previo a eso, evidentemente, antes de que estuviera el puente, pudieran pasar como... Ahora se habla de Clovis o pre-Clovis. ¿Qué Clovis es una industria de Estados Unidos de punta de proyectil. Que hay un sitio muy famoso, hay dos sitios, de hecho, Folsom y Clovis, que tenían puntas, y bueno, lo que decían es que esos eran los primeros que habían llegado, que ya tenían puntas de proyectil, determinadas características culturales, etcétera, etcétera. Pero después se vio que llegaron antes de que el puente estuviera y que se pudiera pasar, por lo tanto tienen que haber venido bordeando la costa. Ahora una dice, ¿por qué no podían tener embarcaciones? Si por ejemplo a Australia van hace 40.000 años y la única manera de llegar a Australia es por mar, no hay forma no había puente posible. Entonces, bueno, si tenían barquitos para ir a un lado, es posible que también pudieran tener barcos para venir por la costa o de alguna manera, ¿verdad? Costeando y ir bajando. Pero tenemos fechados en Uruguay de 13.000. Para eso quiere decir que a no ser que vengan corriendo, tenemos que estar pensando en un poblamiento de cerca de 14, 15.000 años, el primer pasaje, ¿verdad? O más. Pero ahí no había puente de tierra. Eso vale para todos los pueblos originarios de América, digamos. Exacto, sí. Mónica, para ir cerrando, la vicepresidenta Carolina Cose adelantó que el tema del próximo Día del Patrimonio, o sea, el año que viene van a ser las raíces indígenas, y dijo también que hay una historia que quizás tengamos que reescribir como sociedad. ¿Cómo lo ves esto? Sí, tal cual, creo que sí tenemos que... Bueno, de hecho creo que la estamos reescribiendo, pasa que claro, demora mucho en llegar a todos, ¿verdad? Obviamente, por eso decía, los niños seguramente y los maestros, ahí dependemos mucho de los maestros, de los profesores que a su vez puedan ir formando, porque lo que podemos hacer desde la universidad es bastante poco, pero sí, bueno, tratar de formar a maestros o profesores. Online ahora hay muchísimo material, el que quiere realmente leer, hay de todo, y se puede leer en la web, tanto para niños como para adultos, la mayor parte es para adultos. Pero sí, también desde la arqueología se está haciendo muchísimo trabajo. Entonces, bueno, creo que todo va aportando a ver un origen que no es el que nos habían enseñado. ¿Algún sitio o fuente que recomiendes como para no caer en garras del bolazo? En Uruguay Porque dijiste hay de todo y en general en internet hay de todo, de todo, pero bueno, pueden buscar por autores que sean profesores, por ejemplo, que hay muchísimos, no quiero empezar a nombrar porque me voy a olvidar, pero bueno, a ver, mi grupo de trabajo básicamente en este tema es Gonzalo Figueiro, Patricia Muth, o sea, cualquier cosa que digan, además de mí, que digamos, va a ser creíble. De arqueología hay muchísima gente trabajando, yo qué sé. Pero Uruguay Educa, por ejemplo, tiene materiales. Entonces, si uno entra a alguna página de ese tipo como Uruguay Educa, va a encontrar. Y la otra es buscar artículos publicados. Hay revista argentina de antropología biológica o revistas de estas que son arbitradas,
que están online en la revista. Entonces, si uno busca determinado tema, o en la Wikipedia, incluso mucha gente se queja de la Wikipedia, el material que yo veo en Wikipedia, que además tiene fuentes, se pueden ir a esas mismas fuentes, que en general, digo, no artículos tanto de diario, porque ahí ya es un resumen de lo que entiende a veces el periodista, ¿verdad? Pero si va al artículo, sí, yo publicado en revistas argentinas, por ejemplo, Runa, que tiene distintos tipos de materiales, hay revistas de arqueología, para el que quiera leer en español, leyendo en inglés, mucho más, es buscar por palabras clave, pero si son revistas, digamos, reconocidas, creo que eso da cierta garantía, digamos, de que se está leyendo lo que se debe. Gracias, Mónica Sanz. Por favor, gracias a ustedes. Muy bien. Momento de recordar o de subrayar lo que viene aquí en la pantalla de TV Ciudad. Se vienen Ideas Cruzadas, como siempre, con el profe Piña Irúa, charlando hoy con Alberto Curiel y Cristina Prego sobre la importancia del compromiso masculino en la lucha contra la violencia de género. Y después, hablando de género, capítulo 6 de 8 de la gran serie documental Desobedientes sobre la división social del trabajo. Hoy, sobre la división social del trabajo. Muchas gracias por estar, como siempre, que descansen. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Chao.